Muy buenos días, mi nombre es Luis Carrillo y lo que voy a hacer en esta actividad es llevar a cabo la base de datos de este ejercicio en MySQL Workbench. Como podemos ver en el diagrama, tenemos las 5 tablas: libro, préstamo, estudiante, autor y librería. Entonces, lo primero que nos dice la actividad es que vamos a construir lo que es la base de datos. Y entonces vamos a MySQL Workbench, abrimos un nuevo documento y creamos la base de datos. Ponemos de nombre biblioteca y pues ejecutamos el comando. Como podemos ver, aquí tenemos ya creada nuestra base de datos, pero está vacía. Entonces primero tenemos que decirle al archivo que vamos a usar esta base de datos, biblioteca. Entonces, una vez nos acepte este comando, podemos comenzar a crear lo que son las tablas. Primero vamos a comenzar con las tablas, por ejemplo, la del libro, y vamos a seguir con la de autor, estudiante, y vamos a dejar al último lo que es libro, autor y préstamo, ya que pues como podemos ver tienen las llaves foráneas. Entonces primero tenemos que crear las llaves de referencia para que puedan ejecutarse. Entonces creamos una tabla y la llamamos libro, abrimos paréntesis y comenzamos a declarar cada campo que podemos ver aquí, que sería ahí del libro, título, editorial y área. Entonces comenzamos con lo que sería ID libro, que va a ser de tipo entero, y también vamos a indicar que va a ser la llave primaria. Además también vamos a indicarle que va a ser autoincremental. Entonces, una vez tenemos nuestras otras dos tablas, tabla autor, tabla estudiante, lo que prosigue ahora sería la tabla de libro autor y préstamo con sus respectivas llaves foráneas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, como en las otras tablas, es crear los campos básicos. Vamos a empezar con libro autor, crear tabla, crear el libro autor, ponemos paréntesis y comenzamos a declarar los campos. Comenzamos con el y del libro. Será en el mismo formato que en sus respectivas tablas. En este caso, pues, tiene que ser de tipo entero. Lo mismo sucede con el ID de autor, que también, como en su respectiva tabla, es de tipo entero. Ahora, una vez tenemos las tablas correspondientes, lo que sigue es conectar las llaves foráneas. Entonces, lo que hacemos es usar un constraint. Vamos a poner el nombre de la llave, foreign key. En este caso será para libro y le indicamos que es una llave foránea. Entre paréntesis tenemos que indicar en dónde es donde se va a guardar la información en nuestra tabla del libro autor. Y entonces indicamos tal cual está declarado libro y de libro, tenemos paréntesis, referenciamos que es el origen de donde va a venir la información. En este caso, pues será, primero tenemos que indicar la tabla será libro, entre paréntesis el campo. En este caso, pues, si recuerdan, es ID libro. Entonces podemos ver que tenemos ID libro de la tabla libro y tenemos ID libro de la tabla libro autor. Entonces hacemos lo mismo. Una vez tenemos nuestra última tabla préstamo, con sus respectivas llaves foráneas de libro y lector, que como en este caso podemos ver, lector se refiere a estudiante, ahí de estudiante.
Entonces ejecutamos y guardamos el comando, todo está bien. Entonces ahora en esta parte podemos comenzar a guardar los datos. Como podemos ver, el siguiente paso inserta los registros en cada tabla. Entonces lo que hacemos es usar un into insert, indicamos la tabla en donde queremos guardar los datos. Vamos a empezar con libro y value, entre paréntesis los valores. Tenemos que respetar el orden en el que declaramos cada campo. Entonces primero empezaremos con lo que sería nuestra. Ahora que ya tenemos las tablas con ciertos datos, podemos comenzar con los ejercicios. Los últimos dos que, pues, como ven, nos piden crear una pista donde se muestran los nombres de los estudiantes a los que se les prestaron los libros de base de datos. Primero, podemos deducir que el libro base de datos tiene la ID de 1. Si vamos a préstamo, podemos ver que primero va ID libro y luego va ID lector, libro y después ID lector. En este caso el lector es el número 3. Y si vamos a la tabla de estudiante, el número 3 tiene el nombre de Mirna López, entonces podemos intuir que ese sería nuestro resultado. Comenzamos creando la vista y le ponemos el nombre de vista. Préstamo libro, base de datos. Como as, indicamos select y pues indicamos el dato que queremos que nos muestre. En este caso pues nos pide el nombre del estudiante, indicamos primero la tabla, punto, seguido del nombre del campo, en este caso el nombre estudiante, como lo podemos ver en nuestra tabla, nombre estudiante. Entonces ahora lo que seguiría es indicar de dónde queremos recaudar esta información. Podemos poner de la tabla estudiante y aquí usamos un inner join para enlazar con las otras tablas, las tablas de préstamo y la tabla del libro, para que nos pueda dar la información exacta y pueda vincularse con lo que sería pues el nombre del libro, ya que pues en nuestra tabla estudiante no tenemos ningún libro, ningún nombre del libro. Entonces usamos el inner join hacia la tabla de préstamo, es donde, como saben, tenemos nuestras ID del libro y del lector, y es lo que nos va a ayudar a enlazar con la siguiente tabla del libro para obtener el nombre. Entonces indicamos préstamo, donde tabla estudiante, punto ID lector, justo como está en su tabla. Indicamos que pues tiene que ser igual a la tabla préstamo y con su respectiva ID de lector. Aquí lo que estamos haciendo es indicar la conexión. Tenemos que buscar la relación, los datos que se relacionen en ambas tablas. En este caso serían las ID del lector. Y entonces seguimos con la siguiente inner. Una vez corregimos el error, que simplemente aquí olvidamos poner préstamo y decía presta en vez de pues préstamo, y entonces tuvimos que usar un drop para borrar la base de datos y volver a crearla nuevamente. Entonces ahora sí creamos lo que sería la vista, perdón, guardamos todo bien y entonces usamos un select
un select para abrirlo. Aquí está, podemos ver que nos da el nombre de Mirna López, que es quien actualmente tendría el libro de base de datos. Para seguir con la siguiente vista, pues usamos otra vez un create view. Vamos a ponerle vista libro. Primero vamos a consultar. Una vista donde se muestran los libros que debían devolverse el 8 de marzo del 2021. Entonces usamos eso como referencia. Vamos a ignorar esto. Vista libro. Debían, por ejemplo, que debían devolver. Solo ponemos como y hacemos la condición select. Y vamos a elegir, como decía, el nombre del libro. Primero la tabla y después nombre libro. Después de la tabla libro. Hacemos un inner join, que en este caso nada más necesitamos uno para relacionar de libro hacia préstamo. Entonces hacemos el inner join hacia préstamo, en donde la tabla del libro y de libro pues es igual a, en la tabla préstamo, y de libro. Vemos que no haya ningún error esta vez. Al parecer todo está bien. Cerramos y vamos a ejecutarlo para ver qué tal nos sale, pero primero vamos a deducir cuál es el posible resultado. Como bien nos dice, ocupamos el libro que debía devolverse en el 8 de marzo del 2021. Entonces vamos a la tabla de préstamo. Podemos ver que el penúltimo campo es de fecha de evolución. Entonces en el penúltimo campo debemos buscar lo que sería 8 de marzo del 2021. Tenemos aquí, este sería, entonces usamos el drop, primero lo ejecutamos, ahí está, se borró la base de datos, nuevamente ejecutamos el código para volverla a crear, pero esta vez con el valor de 10. Entonces al parecer todo se guardó correctamente, entonces ejecutamos el comando para llamarlo. Y podemos ver que el nombre del libro que nos arroja es base de datos. Entonces buscamos del 10 de marzo, podemos ver que